Vamos a dar comienzo al segundo panel de salir del anonimato, casos de éxito editorial que nacieron en las redes sociales. Nos acompañan Lisette León. Lisette León se define a sí misma como una fachadista y boleróloga de Bogotá, una yogini doméstica y una dama de casa. Estudió periodismo y filosofía y bajo el alias de @cucharita de palo se ha convertido en una de las tuiteras más influyentes en Colombia. En 2015 publicó Fachadas Bogotanas, un libro que financió a través de crowdfunding con una ayuda de 306 lectores, y para el que dibujó durante 4 meses fachadas de las 20 localidades de Bogotá y de varios municipios aledaños. Una publicación que da cuenta de las distintas formas de habitar Bogotá, más allá de sus trayectos turísticos y los estereotipos que hay sobre ella. También nos acompaña Catalina Alba, publicista de profesión y cocinera por vocación. En 2011 realizaba transmisiones a través de herramientas como Tweetcam y Hangouts desde Google. Luego se publicaban en su propia página web y desde su canal de YouTube Lo que se cocina en esta casa, en el que subía videos de recetas que preparaba en la cocina de su casa con una cámara casera y que difundía a través de su cuenta de Twitter. Hoy tiene más de 21,000 seguidores, un nicho de mercado que utiliza para potenciar sus dos pasiones, la cocina y las redes sociales. Este éxito le ha permitido hacerse un lugar en el panorama gastronómico virtual, al punto de ser buscada por distintas marcas para promocionar eventos, asesorar publicaciones y hasta presentar un programa de televisión en Discovery Human Health. Por último, nos acompaña Alejandro Rojas, periodista, es un miembro del equipo del Portal Cultural de la Sugerencia Cultural del Banco de la República y desde hace algunos años publica un blog de crítica gastronómica, Whatever Gastronomy, en el periódico El Tiempo. Muchas gracias por venir. Alejandro, le doy la palabra. Hola. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Primero que todo, los invito, si quieren, solo si quieren, que nos podríamos unir un poco más aquí al frente, los que pues no les incomode cambiarse de posición y que quedemos acá un poco más, que sea un poco más acogedor la vaina. Bueno, estamos con Catalina Alba, @Catalba, y con Lisette León, @Cucharita de Palo. Digamos que esta charla, que se llama Casos de éxito en redes sociales, bien podría llamarse, no sé, casos de la vida real o algo así, porque ambas hicieron un proyecto y pues las redes sociales, digamos, como que fue una muy buena plataforma para finalmente ver la luz. Y más que una disertación sobre, no sé, el poder de las redes sociales, creo que aquí estamos es para escucharle el cuento a ellas dos, ambos cuentos muy buenos. Y me gustaría empezar por Catalina. ¿Okay? Bueno, Cata, tú eres publicista de profesión, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa transformación de ser publicista a la cocina? Porque además hay mucha gente, o conozco varios casos, sobre todo publicistas, que terminan en la cocina, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue tu transición? Bueno, sí, soy publicista, trabajé muchísimos años como en el área creativa. Siempre me gustó la cocina, toda la vida, por mi casa, por mi mamá, por la familia, estaba ahí metida la vena. Pero también me empezó a gustar mucho mientras trabajaba el cuento de las redes sociales, de internet. Digamos que fui bloguera desde hace mucho tiempo, no necesariamente con el tema de la cocina. Y la verdad es que más o menos como en el año 2007 empecé a sentir como una especie de tusa, hablando otra vez de tusas, ahorita están hablando de tusas, con mi profesión. Ya no me mataba como antes, siempre me gustó la parte creativa, pero digamos que el oficio, el día a día ya no me estaba gustando mucho. Entonces decidí tomarme unos 6 meses sabáticos, me fui en busca de la luz y no la vi y volví con una mano adelante y otra atrás, pero sí se ha incubado en ese viaje, digamos, un gusto más grande por la cocina y descubrí que eso era lo que quería hacer. Y empecé a tomar cursitos cortos porque seguía trabajando, me tuve que volver a emplear
Y en medio de eso se me ocurrió un día de la nada abrir un blog que se llama Lo que se cocina en esta casa, un blog con un nombre larguísimo, que como publicista y no sé cómo se lo puse, pero se lo puse así, y era para mostrar básicamente lo que cocinaba en mi casa. Simplemente preparaba algo, tomaba la foto y ni siquiera contaba la receta. O sea, me salté, digamos, un pedacito y vale la pena decir que el libro que publicaste y por el cual, digamos, que estás acá, se llama No le tengas miedo a la cocina, ¿no? Sí. Que hablaremos después, pero pues era como para no dejar pasar ese detalle. Listo. Entonces, coincidió que abrí ese blog con el nacimiento de Twitter. Yo empecé a ser usuaria de Twitter por curiosidad, porque me gustan mucho las redes, o sea, me llama la atención ensayar, si de pronto después no me gustan, pues me salgo. Y encontré en Twitter una plataforma muy buena para hacer que la gente empezara a llegar y visitar mi página. Aprovechando también una herramienta que tenía Twitter, que se llamaba, o no sé si todavía exista, Tweetcam, aproveché para hacer transmisiones de lo que cocinaba. Y ahí empezó toda la página a tener un reconocimiento. Hasta que un día me di cuenta que este hobby, que empezó como una pasión, como algo alternativo a mi vida, estaba superando mi día a día, mi profesión, y empecé a pensar, bueno, y si vivo de esto, podré hacerlo, y empezaron a aparecer oportunidades de negocio con este espacio. Decidí transformarlo en una página, y después de un tiempo en el que llevaba ya la página funcionando, planeé mi retiro, no de la publicidad, pero sí de las agencias de publicidad, de una manera muy juiciosa. No fue como un arranque así que me cansé de esto y me voy. No, lo planeé muy bien durante 2 años, ahorré bastante para tener un colchón financiero en caso de que no quería volver otra vez con una mano adelante y otra atrás. Y también me preparé, digamos, mentalmente, espiritualmente, para asumir que la vida no iba a ser igual, ¿no? Entonces, renuncié hace 4 años y medio, trabajo con mi página y pude hacer la carrera. Ahora también soy cocinera y pastelera de profesión. Listo. Sí. Bueno, dejemos el cuento ahí y lo retomamos más adelante y sigamos con Lisette. Lisette, tú eres periodista y ¿qué más haces aparte de dibujar? Bueno, otra, para no saltarlo de nuevo. Lisette publicó un libro que se llama Fachadas Bogotanas, que son dibujos de fachadas de casas de Bogotá, de creo que todas las localidades de Bogotá, ¿no es cierto? Publicaste finalmente ese libro, pero retrocedamos y hablemos como de tus inicios. ¿Eres periodista? ¿Dibujaste? ¿Qué nos cuentas? Bueno, yo soy periodista y filósofa y digamos que también por mucho tiempo había estado trabajando como freelance. Una precisión que va a hacer con el libro es que no solo es de dibujos, también tiene textos y un poco por ahí se conecta la cosa. Yo llevaba mucho tiempo, pues básicamente escribiendo. Hace unos 2 años, como en medio también de crisis económica, decidí aceptar un trabajo como editora en un medio de comunicación, de un horario bastante raro. Y digamos que nunca me sentí cercana a los medios de comunicación, digamos que he pasado muy pocas veces por ahí, pero que siento que menciono lo del trabajo con su horario raro porque siento que fue también como un caldo de cultivo para que justamente pasara lo de fachadas. Como decía, pues yo escribía, lo del dibujo era igual que con Catalina la cocina como mera afición, yo no tengo formación en el tema, y de cuando en cuando dibujaba cosas y las publicaba en Twitter. Yo llevo unos 7 años en Twitter, de holgazanería pura hasta el año pasado, y de cuando en cuando compartía cosas ahí. Mi red principal era esa. Eso te iba a decir, pues yo te sigo desde hace un tiempo y yo recuerdo que publicabas tus dibujos de vez en cuando, pero digamos como que lo que se me viene a la cabeza es que los publicabas de manera ingenua o ya sabías para dónde iba la cosa. No, en principio pues todo fue de manera muy ingenua. Las redes que principalmente usaba para compartir los dibujos eran Twitter e Instagram, Instagram con muchísima menor frecuencia. Igual también en un viaje, pues pasaron 2 cosas. Por un lado, retomé el dibujo como con más juicio. Traté de hacer como una suerte de diario de viaje y publicaba las cosas que dibujaba. Y me encontré con una serie de publicaciones muy relacionadas con el tema de los cuadernos de viaje
y de ahí un poco empezó como una pregunta en torno a Bogotá y que yo sentía pues que nunca había visto un cuaderno de viaje de Bogotá, o sea, me preguntaba mucho por qué no existía ese tipo de materiales sobre la ciudad. Y por mucho tiempo, digamos que el tema de Bogotá siempre estuvo como muy presente, pero incluso cuando ya empecé formalmente Fachadas Bogotanas, lo de los dibujos seguía siendo una cosa espontánea, o sea, nunca, a pesar de que la idea del libro estuvo desde el primer momento, nunca fue una cosa planeada, o sea, realmente nunca me esperé todo lo que pasó con el proyecto. Ok, tengo entendido que, digamos, ¿cómo era tu método de trabajo? Tengo entendido que le tomabas fotos a las fachadas y después ibas y dibujabas. Leí por ahí algo que también te preocupaba un poco el tema de la seguridad y eso. Pues realmente, bueno, el proyecto arrancó en enero del año pasado, justamente con una intención de tener un ejercicio diario de dibujo. Porque quería como formalizar un poco más esa afición. Y quería que tuviera un componente escrito, pues porque era lo que yo hacía. Entonces hice una planeación muy mínima, el plan era por 4 meses recorrer las 20 localidades de Bogotá, en principio también 2 municipios aledaños que eran Soacha y Chía, y después con el tiempo agregué La Calera, y el plan era básicamente eso, o sea, yo recorría la ciudad, iba acompañada por personas también de Twitter, sobre todo, que se ofrecían como a guiarme en cada zona, tomaba fotografías, la idea siempre fue que se tratara de fachadas domésticas, no me interesaba nada patrimonial, nada emblemático, y pues trataba de tomar fotos lo que más podía y luego sí me iba por las tardes a un café a dibujar y todos los días publicaba ese resultado, la fachada bogotana diaria, y eso se convirtió en un hábito por esos 4 meses. Sobre el tema de seguridad, pues digamos más que el temor, que realmente nunca lo tuve y nunca tuve ningún problema de seguridad, debo decirlo. Sí, mucha gente me preguntaba por qué no dibujaba en el sitio y pues es muy difícil, o sea, desde luego ahí están esos temas de seguridad, no en todos los sitios uno se puede sentar con calma a dibujar, pero aparte también había una intención de no casarse con lo primero que veía, sino tener más o menos un barrido de cosas, poder tomar fotos de lo que me llamaba la atención y después sí hacer una curaduría de ese material. Okay. Catalina, volvamos a tu página, retomemos. Creaste una página que se llama Lo que se cocina en esta casa. Y recuerdo que hacías tweetcams, en ese momento pues Twitter tenía como esa herramienta, y publicabas recetas fáciles de hacer en tu casa y de hecho creo que ese es el espíritu de tu página, ¿no? Como recetas fáciles que alguien que no sepa del tema lo puede hacer. Y después de un tiempo creo yo que te llegó la fama porque hasta te llamó un canal de televisión, ¿o no? Cuéntanos ese periodo en el que empiezas con tweetcams, no sé qué, y llegas hasta el canal de televisión. Bueno, cuando empecé a hacer las transmisiones de enseñar a cocinar, esto, digamos, creo que fue en el 2010, en ese entonces nadie lo estaba haciendo, o al menos en Colombia. Entonces, claro, hace 6 años era bastante novedoso, hoy no, pero en ese momento fue como, empezó a llamar la atención de algunos medios de comunicación. Entonces salía la cocinera de Twitter, ese tipo de menciones, como que están haciendo algo novedoso con la herramienta. Y por eso fue que mi blog empezó a tener reconocimiento. Luego se empezaron a modificar todas esas formas de hacer publicidad y empezaron a aparecer estos personajes que se conocen como influenciadores y las marcas empezaron a ver a personas que podían convertirse en vehículos para comunicar los beneficios de un producto y ahí fue cuando me empezaron a llamar algunas marcas, haciendo la salvedad que no por eso trabajaba con todas las marcas, ¿no? Sino con las que yo sentía, o aún hoy siento que hacen parte de la filosofía de lo que se cocina en esta casa, es decir, lo que se cocina en la casa, cosas para cocinar en la casa, desde un electrodoméstico o ingredientes que yo considero que son de buena calidad, pero no con marcas, por decir algo, comidas rápidas o ese tipo de cosas, no porque las tenga satanizadas, porque pues sí, yo como en cadenas de comidas rápidas, sino porque yo estoy tratando de hacer una labor de cocinemos en la casa. Entonces, empecé a participar como influenciadora de estas marcas y eso generó más visibilidad de la página. Luego ya lo del canal fue estar, como uno dice,
en el momento indicado y en el lugar que era. Estaba, bueno, así de manera anecdótica, estaba el director de comunicaciones de Discovery Home and Health aquí en Colombia, y él se quiso reunir conmigo a través de un contacto que hizo la agencia de Relaciones Públicas, porque me quería contratar como influenciadora de una nueva franja de cocina que iba a salir los martes. Hablamos del tema, creo que nos caímos bien y me dijo, a propósito, estamos haciendo un casting para quién va a ser el chef o el cocinero por Colombia para unos nuevos segmentos de cocina que vamos a hacer en el canal. Ya hemos visto a varias personas, tenemos a alguien casi elegido, pero ¿por qué no me mandas como por no dejar videos tuyos, cosas que tú hayas hecho y vemos? Y yo dije, bueno, pues no se pierde nada. Y me había contado quiénes habían presentado casting y yo dije, no, o sea, ya perdí, o sea, ya. Y le mandé los videos así y después estaba como la semana, mira, abrí el correo, hola Catalina, soy no sé quién de Discovery y queremos decirte que fuiste la elegida. Y yo como que, wow, o sea, no, yo saltaba, no lo podía creer. Y sí, hicimos eso, fue increíble y no, me encantó, o sea, la mejor experiencia del mundo. ¿Todavía sigues ahí o ya se acabó el programa? Pues me han contado que lo han visto últimamente, pero eso ya se grabó hace un tiempo y la verdad es que sí lo repitieron mucho y ya, o sea, no hemos vuelto a hacerlo, pero sí fue como la entrada a hacer otras cosas y fue algo muy importante. Okay. Lisette, quedamos en que ibas publicando tus dibujos y pues digamos como tu método de trabajo, ¿no es cierto? ¿En qué momento ya empiezas a ver que hay algo más, que puede llegar un libro o que puede llegar cualquier otro proyecto con eso que estabas haciendo? Bueno, pues la idea del libro estuvo presente desde la primera semana. Lo que empezó a pasar, bueno, yo digamos que empecé a no solo a publicar los dibujos en Twitter, sino que en el proceso me acompañó mucho quien después se convertiría en mi editor, que pues de hecho del proyecto salió una editorial, Ediciones Mil Serifas, y entre los dos pues veíamos el material que iba saliendo, nos parecía chévere, que eventualmente había algo y salió la idea del libro, pero como todo el proyecto fue una cosa como eso, la mención, ahí hay un libro, chévere hacer un libro con esto, pero nunca se pensó seriamente ni cómo se iba a financiar, ni cómo iba a ser ese libro, nada. Sobre la marcha, bueno, a mí también digamos que el proyecto desde el inicio fue lo suficientemente flexible para irse adaptando a lo que iba proponiendo la gente. Entonces yo siento que también, esa relación con la gente que seguía el proyecto, pues fue como dándole mucha forma. La misma gente empezó a proponer la idea del libro, como me gusta mucho este proyecto, aguanto un libro. De hecho, la idea de financiarlo como se financió con un crowdfunding salió también de los usuarios, yo no tenía ni idea que era eso. Y así, digamos que de resto, pues todo fue como sorpresa constante. Pues es decir, la primera intención, como decía antes, era simplemente ese ejercicio de dibujo y escritura, esos 4 meses, entonces pues para mí mi meta ya era sorprendente lograr cumplir y alcanzar esos 4 meses. Pero digamos que cuando eso empezó a interesar a algunos medios, cuando se pensó seriamente el tema de la financiación, cuando ya fue pensarse en hacer la campaña, es decir, ver que todo eso iba creciendo, tomando mucha forma, pues era una cosa sorprendente a un punto en que a mí me desbordó. O sea, yo terminé renunciando a este trabajo que tenía, vuelvo a lo del trabajo porque yo trabajaba fines de semana nomás, sábados, domingos, lunes festivos, de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Qué hacías? Yo era editora en un portal web de noticias, entonces claro, era como una vida paralela, allá nadie sabía en qué estaba metida, entonces iba allá, cumplía mi trabajo, salía y tenía el resto de la semana libre para fachadas bogotanas. Entonces claro, digamos que eso me permitió de alguna manera dedicarme con cierta calma al proyecto, pues porque era como eso, tener algo fijo, pero en algún momento me desbordó, porque yo creo que ya hacia el 4.º mes cuando empecé a pensar ya seriamente en la campaña de financiación y eso me implicaba
pensar en un video oficial y diseñar la campaña y estar ahí todo el tiempo y aparecieron los medios, etcétera. Eran un montón de labores que iban más allá del tema de dibujar y escribir. Me gustaría que dejáramos el tema de la financiación de tu libro para el final, porque es como un buen final de una película, creo yo, ¿no? Y que retomáramos también como digamos, cómo te planteaste en la ciudad el recorrido que ibas a hacer, qué localidades, no sé, recibías recomendaciones de algún tuitero que, oiga, que hay una fachada bonita, ¿cómo las escogías? Pues digamos que eso fue muy bonito el proceso y da cuenta de lo que pasó realmente con el tema de las redes o con Twitter. Yo en ese planteamiento inicial somero pensaba recorrer la ciudad, ir desde el centro hacia la periferia. Digamos que el lugar pues, que yo siempre había transitado era sobre todo el centro de esta zona, yo crecí por acá, estudié por acá, etcétera, y podría decirse que un cerco aledaño a ese centro, hacia el sur, la localidad de San Cristóbal, un poco al norte, muy pocas cosas. Y a pesar de que, digamos, pues conocía bastante de la ciudad, sobre todo por mi papá, que por su trabajo él recorre la ciudad, entonces estaba familiarizada con muchas zonas, pues es decir, la ciudad a veces es inabarcable. Entonces, el planteamiento inicial era eso, partir de lo que yo ya conocía, que era el centro, e irme yendo hacia la periferia. Y tras la primera semana de compartir los dibujos, pues ese plan se dañó por completo, porque la gente empezó a invitarme a sus barrios, a donde trabajaban, a donde habían crecido, a la casa de infancia, etcétera, y dije, ¿por qué no? Digamos que deseché ese plan inicial y hallé mucho más atractivo no solo ir a donde me estaban ofreciendo ir y me ofrecían guía y toda esta cosa, sino que era también visualmente más interesante compartir todos los días un dibujo, pues porque si uno arrancaba por las mismas zonas y se iba moviendo hacia la periferia, pues a pesar de que hay mucha diversidad en cada zona, pues hay patrones. Entonces era más interesante compartir dibujos de zonas muy distantes todos los días. Entonces se di a eso, básicamente el planteamiento era, yo creo que los primeros 2 meses fue voy a donde me inviten. La mayoría ya que el 90% de los recorridos fueron con personas que yo no conocía, o sea, que salieron de Twitter netamente. Y después de esos 2 meses, sí, ya con la idea fija del libro, bueno, mi papá me regaló un mapa para ir poniendo papelitos de los lugares que iba visitando, iba dibujando, entonces realmente ya cuando visualicé eso, me di cuenta que seguía, a pesar de que había recorrido bastante la ciudad, seguía como en un gran centro ampliado y que si pensaba en la idea del libro, pues tenía que ir muchísimo más allá. También fue como esa confrontación con el mapa, ¿no? Porque en Bogotá, los bogotanos como que no tenemos tan presente el mapa de la ciudad o tenemos una figura como muy rara que corta Sumapaz, por ejemplo, la localidad más grande que tiene Ciudad Bolívar incompleto. Entonces, cuando vi eso, pues empecé a buscar ya recorridos, de nuevo con personas que salían de Twitter, pero ya yendo puntualmente a cosas que me interesaban para el libro. Entonces, así llegué a la zona rural de Ciudad Bolívar, de Usme, a Sumapaz, al norte traté de buscar cosas de Usaquén, de Suba, pues que es gigante, pero siempre fue como eso, como recomendaciones de la gente. Perfecto. Catalina, quería preguntarte, te llega la fama, ¿no? Como que te cae pues de un momento a otro, porque una cosa es estar en Twitter y otra cosa ya estar en Discovery, creo yo, ¿no? Pero también tengo entendido que en ese momento no tenías como formación completa pues de cocinera, ¿no? Y uno ve no sé, en el Gourmet, en Discovery, pues a los grandes cocineros de Latinoamérica. ¿No te sentías como un poco asustada de todo ese camión que te caía encima? Pues sentía como la responsabilidad de hacer las cosas mejor, ¿no? Sobre todo porque con las mismas redes sociales y como la gente vio mi historia desde que, bueno, la gente que me seguía, la historia desde que era publicista y cómo fui cambiando y cómo me metí a la cocina, todo el tema, por supuesto había crítica que decían, pero es que no eres cocinera profesional, no sé qué, y al principio como que sí, yo decía, bueno, sí, tal vez tengo una responsabilidad aquí más grande, pero también fue
el motor más grande para darme cuenta la importancia de formarme más, aunque sin desmerecer que el ingrediente más grande, sobre todo en la cocina o en cualquier cosa, es la pasión y el amor que yo tenía o tengo por eso. Entonces eso para mí valía más que cualquier cosa. Ya después por un interés propio, personal y porque siempre me ha gustado estudiar, fue que dije voy a hacer la carrera y sí me di cuenta que me daba unas herramientas muy importantes que siendo empírica pues de pronto me hacían falta. Y sí se ha convertido en un plus muy grande para lo que yo decidí hacer. Pero entonces, la idea de tu libro empieza a nacer ¿en qué momento? Yo ya estaba acabando. Recuérdanos de qué se trata tu libro, comenzando por Bueno, ahí. mi libro se llama No le tengas miedo a la cocina y está basado un poco en la experiencia, no un poco no, toda la experiencia que he tenido en 7 años como editora de mi página, y es darme cuenta cómo la gente tiene ese acercamiento a la cocina y de la experiencia que la gente pues tiene frente a ella. Entonces me di cuenta por ejemplo, por qué la gente no le gusta mucho cocinar, por qué se le hace complicado, por qué se le hace aburrido, por qué no entienden, por qué dicen yo trato de seguir una receta al pie de la letra y me queda desastrosa, o por qué pierden la motivación. Entonces yo empecé como a recopilar todas esas inquietudes de la gente, esas cosas que hacían que su relación con la cocina fuera difícil, y dije, aparte de que tener un sueño, tenía el sueño de tener un libro propio, dije, quiero sacar el libro de cocina que a mí me hubiera gustado que me dieran cuando yo me consideraba muy mala. Es decir, un libro donde no parta nada de lo obvio, que sea súper claro, donde no me miren como alguien que ya se supone que debe saber muchas cosas, sino que me lo expliquen todo muy desmenuzado. El libro tiene mucho humor también. Sí, tiene mucho sentido el humor, se ríe también de uno mismo y es con ingredientes que se pueden conseguir en cualquier supermercado o plaza de mercado. Yo veía muchas frustraciones en la gente, incluso mías, que yo me compraba esas revistas españolas en el supermercado porque, uy, va a hacer una paella o no sé, cualquier cosa, y abría y decía 435 gramos de bayas de brotes de bambú vietnamita, y uno ya, cerré la revista, o ponga al horno a tal cosa, o saque la pesa y 437 gramos de levadura, de no sé, yo decía, no, eso no es para mí, y habían palabras que yo consideraba como cocinera ya muy obvias, pero que me daba cuenta con los comentarios que me dejaba la gente en la página que no eran obvias, por decir algo. Bata los huevos, agregue una pizca de sal y reserve. Reserve para mí es dejar ahí, pero la gente, ¿a dónde reservo? ¿A dónde llamo? O sea, se me quemó, llamo a un restaurante a reservar. Era como que, en serio, uno cree que es muy obvio, pero no es obvio. Entonces empecé a partir de todas esas cosas que la gente tenía en la cabeza y con base en esa información construí todo el contenido del libro, que son, el libro es un juego, son 30 retos que van desde algo muy sencillo hasta lo más complejo. ¿Y qué llamo yo lo más complejo? Digamos la parte de los postres. Y no porque sea complejo, sino que ya cuando la gente ha pasado un proceso, ya sí le da un poquito menos pereza medir, porque en la pastelería sí toca medir una que otra cosa, aunque yo trato de poner equivalencias en todo, no pongo onzas, gramos, mililitros, pongo cucharadas, tazas, y ahí está explicado al principio del libro una tabla de equivalencias muy aproximada con las cosas que tenemos en la casa. Y estos 30 retos siguen prácticamente el mismo currículum de una escuela de gastronomía. Empiezas por el ingrediente más versátil, que es el huevo, y pasas por ensaladas, sopas y fondos, hasta que, bueno, pasas por las proteínas y terminas con postres. Entonces, Creo yo que tu libro es, digamos, a diferencia de lo que le pasó a Lisette, que las redes sociales pues ahí demuestran como un gran poder para movilizar ciertas cosas, no todo, pues ahorita hablábamos con Santiago y con ellos el tema del plebiscito, pero tu libro es como, más bien como un resultado de un trabajo previo en redes sociales, creo yo, no sé si lo ves así. sí, total, digamos, si no hubiera existido la página que fue creciendo con el apoyo de las redes sociales, el libro no hubiera, pues no había visto la luz. Y también siento mucha solidaridad de la gente que me acompañaba en todo el proceso, porque ya a la hora de salir del libro fue como si nos hubiéramos graduado todos en ese sueño de la gente que sí aprendió a cocinar a través de la página y que dijo, uy, este es como sí, como la graduación del tema, y fue muy chévere.
¿qué puertas te tocó tocar o cómo llegas a una editorial, mejor dicho? Esto fue realmente muy osado. Yo no tenía nadie conocido. Un día dije, quiero un libro y me reuní con una amiga ilustradora, le dije, hagamos un libro. Y empezamos a botar corriente del concepto, teniendo muy claro lo que yo quería y la línea gráfica. Ella confiaba yo completamente en ella. Hicimos como un primer reto del libro, pero súper diseñado, incluso diseñamos la portada. Yo creo que esto era como el secreto, el libro. Como que dijimos, vamos a visualizar que esto se va a dar, y me imaginé que iba a tener un libro. Y entonces dije, pero ahora ¿con quién? Entonces primero tocamos las puertas de una editorial que ya no existe, menos mal, no salió el proyecto ahí. Entonces nos dijeron, nos encanta, vamos a analizarlo, y se quedaron callados como, no sé, 4 meses, y dijimos, no, pues nada. Y después no supimos nada de esa editorial, y yo me quedé pensando, pero bueno, yo quiero que este sea un libro de distribución muy masiva, porque es cocina. Yo quiero que sea un libro que se encuentre fácilmente en los supermercados, que la gente lo pueda llevar a la casa. Me interesaba una editorial con mucha distribución y también con un nombre, y entonces de la nada me acordé que una amiga me había invitado a una charla de creatividad hace tiempo, y que ahí estaba un editor de Planeta. Y le dije a mi amiga, ¿me regalas el correo de Andrés, se llama? Es el editor digital de Planeta. Y me dijo, listo. Yo no lo conocía, él tampoco me conocía a mí. Le escribí, hola Andrés, tú no me conoces, yo me llamo Catalina Alba, yo tengo una página hace tanto tiempo que se llama Lo que se cocina en esta casa. Y las redes sociales ahí fueron mi hoja de vida, y le dije, hago esto, tengo tantos seguidores, mi tráfico es tal. O sea, fue como mi carta de presentación, y tengo una idea de un libro de cocina y me gustaría contártela. Pero fue así como, pues muy osada, muy… Muy informal. Sí, muy informal. Me respondió el otro día, me encantaría conocer la idea. Fui con mi amiga, le contamos el proyecto así. La portada es esta, además súper osada, ¿no? Porque estás atrevida, o sea, ya llegan con portada que se creen. La portada nos la imaginamos así, y creemos que esto puede ser así, y no sé qué, nada. Y él dijo, nos encanta la idea, pero pues eso tiene que pasar por un comité pues, muy estricto, y no les prometo nada, y listo. Pasaron como 8 días, igual, un poco como lo de Discovery, abro el correo y era otra persona, la editora. Dice, hola Catalina, soy Catalina Torres, soy la editora de no ficción de Planeta. Queremos contarte que analizamos tu propuesta con el comité y queremos firmar con ustedes. O sea, yo también otra vez grito. Yo hace unos meses había estado en la Feria del Libro con mi hija, que tenía como 4 meses de nacida. Íbamos pasando por el stand de Planeta y estaban firmando unos libros ahí de fitness. Y yo me acerqué y le dije a ella, María José, el otro año tu mamá está acá, le dije. Entonces cuando abrí el correo yo la estaba cargando, me acuerdo, y no, fue súper emocionante. Le dije, lo logramos, o sea, lo hicimos. Y empezó el proceso, y corra, porque no, vamos a salir en junio, sí, y escriba y dibuje, porque es totalmente ilustrado el libro, es súper lindo. Y empezamos a correr, y esto fue un parto larguísimo, eso fue un año, pues, fue muy largo. Porque claro, ya teníamos medio libro hecho, y de pronto, no, mira, tu libro ya no es para junio, porque vamos a lanzar el de una superestrella. Entonces ese mata el tuyo. ¿De cocina? No, de fitness. Sacha Fitness, mata a cualquiera, ¿no? Entonces, no, Catalina Aristizábal. Entonces luego, entonces sal de Catalina Aristizábal, y entonces el tuyo se aplaza para agosto. Bueno, listo, sigamos. Luego, no, mira, es que vamos a lanzar Sacha Fitness, y Sacha Fitness mata a Catalina Aristizábal, y Catalina Aristizábal mata el tuyo, entonces vamos a lanzar en octubre. Y así, y nosotros ahí seguíamos cuando en diciembre, listo, se reactivó todo, dibujen, escriban, y en 15 días tuvimos que matarnos, y salió por fin el libro. Excelente. Bueno, creo yo que de las cosas interesantes de esta charla es que son 2 libros, pero con 2 métodos de ver la luz totalmente distintos. Entonces ahorita, Lisette, tu proyecto, ya tienes todos tus dibujos, recorriste Bogotá, si quieres recibir el micrófono, recorriste Bogotá,
Y ahorita viene el tema de la financiación, ¿no? De cómo sacas el libro al público. Y tu método fue crowdfunding. Cuéntanos, por favor, de qué se trata ese método y después lo que te pasó. Bueno, aquí empieza la historia de terror. Bueno, el crowdfunding es básicamente una vaca digital ahora. Uno sube un proyecto a una plataforma, puede ser una plataforma de crowdfunding, puede ser la propia página. ¿En cuál plataforma lo hiciste? Yo lo hice en Indiegogo, que es como la más conocida, ¿no? Sí, aparte de Kickstarter es realmente la más popular. De hecho, mi concepto inicial de crowdfunding no era crowdfunding, sino Kickstarter. La gente me decía, haga un Kickstarter. Entonces, lo primero fue… que entre otras es una página gringa. Ambas son gringas, okay, pero recogen, entonces uno sube un proyecto con una meta económica estimada y especifica para qué es esa plata y genera una base, digamos, de recompensas según unos montos de aporte de cada persona. Uno puede poner los montos que uno quiera, el número de recompensas que uno quiera. ¿Cuánto pusiste? Yo puse 10 recompensas. Digamos que, bueno, te cuento rápidamente el tema. Nosotros descartamos Kickstarter, pues porque ellos no reciben proyectos fuera de Estados Unidos. Así los reciben, pero debe tener una cuenta bancaria en Estados Unidos. Entonces, de entrada, chao Kickstarter. Después vino una búsqueda de entender qué era el crowdfunding, qué plataformas había. Consideramos incluso una plataforma local, porque el proyecto era muy local. Y nos parecía como que chévere el detalle de que fuera una plataforma, digamos, bogotana o algo así, y pues fue un desastre, no hallamos, digamos, algo todavía, o sea, sí hay plataformas locales, pero todavía están en crecimiento. Entonces nos fuimos a la fija con Indiegogo. Sin saber lo que te iba a pasar sin saber aquí nada. En Colombia cuando no, realmente o sea, yo consulté, o sea, la elección de la plataforma, todo el diseño de la campaña fue como muy bien pensado, nosotros consultamos gente que ha usado las distintas plataformas, mandamos correos, y la decisión final fue Indiegogo, pues por la asistencia que brindaban, todo era la fija, es una gente que la tiene muy clara, lleva muchos años en eso, y teníamos un amigo con mi editor que había financiado su proyecto por Indiegogo, solo que su meta era muy baja, era una meta de, creo que eran como $3,000, una cosa así. Entonces nos dijo, yo recibí el dinero a los 4 días sin ningún problema. Entonces dijimos, Indiegogo es la plataforma. La meta inicial, bueno, el primer gran reto era poner eso en dólares, porque la plataforma solo admite las metas y las recompensas en dólares, euros o libras esterlinas. Entonces, la ñoñería pues de coger una tabla del dólar del mes, sacar un promedio, en esa época el dólar estaba en 2.300, eso nos da una meta de $8.500, que eran más o menos unos 20 millones de pesos, un poco más, para sacar 1.000 ejemplares del libro y pagar como los básicos de producción, o sea, impresión, producción, escáner profesional, diseño y diagramación, eso era. Las recompensas eran 10 recompensas, la mínima era de $16, todas las recompensas incluían el libro, la mínima era entonces $16, que incluía el libro, un precio de preventa de más o menos de unos 35.000 pesos, más ñapas, y la más alta era de $700, y pues ahí escalados esas 10. Arrancamos con 9 y subimos una sobre la marcha. Y la campaña iba a durar 40 días, arrancamos el 27 de mayo y iba hasta el 6 de julio. El 27 de mayo, bueno, en realidad salía el 26, era una fecha simbólica porque se cumplían los 4 meses de dibujo presupuestados inicialmente. Entonces lo que tratamos de hacer fue unir varias cosas, el lanzamiento de la campaña, el lanzamiento del video oficial, y el lanzamiento de mi página cucharitadepalo.co, donde iba a estar toda la bitácora del proyecto, todo el material, etc. Al principio súper bien, o sea, los primeros días obviamente pues yo me encargué de generar toda una expectativa en Twitter, le abrí fanpage al proyecto, todo iba perfecto, entonces los primeros 10 días pues eso iba disparado, no sé, el primer día… digamos que, o sea, iba disparado, pero a la par nos encontramos con muchos problemas sobre la marcha. El primero de ellos fue el video. Nosotros decía que íbamos a salir el 26 de mayo y en realidad no logramos salir ese día
porque cuando subimos el video a la plataforma nos jodieron por las licencias de la música del video, porque derechos porque se creía pues, que tenía un fin comercial al estar en una plataforma de crowdfunding y eso, el chistecito nos costó $400. Entonces empezamos campaña en menos 400. Afortunadamente, es decir, los primeros 3 días teníamos $1000 y eso empezó a crecer impresionante. Eso también hizo que muchos medios se empezaran a fijar en la cosa, entonces empezó a salir como en algunos medios, ya previamente había salido, chistoso, paradójicamente, en medios de Medellín, fueron los primeros. Y bueno, se iba moviendo la cosa, un poco como lo contaba Catalina con la historia de Discovery, lo mismo le pasó al proyecto, o sea, como que yo siento que es esa cosa de gustarle a las personas justas. Entonces, en esos primeros 10 días, el proyecto salió, por ejemplo, en Caracol Televisión, en Código Caracol, María Lucía Fernández recomendando un libro que no existe, porque sí, una cadena de personas que yo no conocía, que les encantaba el proyecto, dijo como yo soy amiga de María Lucía Fernández, chan, 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 y se dio la cosa. Y al principio, bueno, esos 10 días, perfecto. A los 10 días se para la cosa. O sea, yo ya había leído que justamente un poco el tiempo ideal son 40 días por cómo funciona la gente, ¿no? En ese tema de aportes. Entonces, al 10º día eso se quedó quieto en $3.200, $3.500 y me asusté. Yo dije, bueno, quedan 30 días para conseguir $5.000. Yo no sé si lo logre. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa si no alcanzas la meta? Sí, bueno, eso depende mucho de la plataforma. Uno tiene 2 opciones, escoger un sistema que se llama todo o nada, y es si no cumplo la meta, le devuelven el dinero a cada persona. Y la que yo había escogido, que era el flexible, que era, pues, igual me dan el dinero que se recaude. Nosotros no teníamos plan B, o sea, pues lo que suponíamos éramos que íbamos a hacer menos libros. La idea era siempre cumplir. Pero dije, o sea, mi panorama en ese momento no estaba, me asusté, pero siempre fue como tengo las condiciones para lograrlo y vamos a hacer todo lo posible. Digamos, estábamos enfrentando una situación adversa y era que Indiegogo solo recibía aportes con tarjeta de crédito. Entonces eso ya nos filtraba muchísimo la gente. Y obviamente había mucha gente que decía, yo quiero aportar, pero pues tengo débito, tengo el efectivo, ¿qué hago? Entonces lo que tratamos de hacer fue esos primeros días, neto tarjeta de crédito y ya en medio del susto abramos transferencia bancaria, hagamos un evento para que la gente lleve el efectivo, pues todas las formas de lucha. Eso reactivó un poco la campaña y después no, fue como la fortuna en esto sí los medios fueron muy importantes. Como que cuando se reactivó la campaña y se empezó a mover de nuevo, llegaron sobre todo 2 presencias en medios en una semana muy clave, cuando íbamos era la semana, la 4ª semana más o menos, salió un programa, una crónica de 15 minutos en 8:30 en CMI, y eso fue un lunes. Gracias a esa crónica llegaron varios aportes grandes y el miércoles salió una nota en El Tiempo, página completa en el impreso y al jueves cumplimos la meta. Nos quedaban todavía unos 11 días de campaña y pues eso, es decir, fue como esa vuelta de cuando algo es exitoso, entonces también todos quieren aportar. Entonces, ese día, el 25 de junio, cumplimos la meta, pero solo ese día llegaron $1.900 más y cerramos la campaña el 6 de julio finalmente con $11.306. Con eso, pues nos planteamos, bueno, aquí no hay ganancia para nadie, vamos a sacar más libros y hasta ahí todo sueño dorado. Misión cumplida. Misión cumplida. Listo, y ahora hay que traer la plata. Y ahora hay que traer la plata. Entonces, no, realmente Indiegogo, ellos son muy responsables con el tema, entonces ellos le van informando a uno cuándo pasan la plata, todo eso, y como a los 7 días me aparecía en la página que ellos ya habían hecho el ingreso del dinero a la cuenta. Y pues yo, que no sabía de eso, entraba a la sucursal Virtual Bancolombia a dar F5 y pues no veía la plata. Entonces, pues nada, como los primeros acercamientos con el banco, me dicen, sí, aquí está la plata en efecto, eso es muy sencillo, usted tiene que venir
hacer una simple monetización, autorizar el ingreso del dinero y perfecto. Y empezaron esas vueltas y la primera vez que fui a la sucursal donde tengo mi cuenta, persona natural, o sea, nada raro, me empiezan a decir, ¿y este dinero por qué? ¿Cómo va a ingresar? Porque claro, superaba los $10.000, que era algo que no estaba contemplado en mi meta inicial, y eso supone declarar el ingreso del dinero. Y pues declararlo es un camello porque no hay una tipología para crowdfunding, o sea, ellos piden declarar con unas tipologías ya preestablecidas. La más cercana es donación, pero no es el crowdfunding porque la donación supone que quien te está mandando la plata es quien te dona. Y en este caso Indiegogo es el intermediario. Entonces no hay documentos, no hay un estándar de documentos a presentar. Entonces fueron 2 meses de estar yendo, viniendo, consultando con otra gente. Entre el momento en el que se cerró la campaña y o sea, que te consignaron. 2 meses desde el momento en que yo supe que tenía la plata ahí hasta el momento en que se resolvió el tema. Y creo yo que el poder de las redes sociales se da, tú me corregirás, en el momento en el que escribes toda tu historia de qué fue lo que te pasó realmente, por qué no te dan la plata, en fin, y digamos como que en cierto sentido pues se viraliza en las redes de la gente y empiezan a hacerle menciones a Bancolombia, supongo yo, ¿no? Sí, eso fue impresionante. O sea, realmente yo escribí el artículo contando todo lo que estaba pasando, pues por varias razones. Primero, porque en algún punto fue tal mi desespero. O sea, yo había prometido los libros para agosto y estábamos en agosto. Sumado a que, pues yo los prometí en un arranque de ello, no sé qué me dio, que pensé que podía tener los libros para agosto. Yo no había escrito una sola palabra del libro. Sí, o sea, tenía los dibujos, que no había podido escanear porque no tenía la plata. No he escrito una sola palabra del libro, pero aparte, ¿quién escribe peleando con el banco, mandando correos? O sea, es una cosa que uno lo desborda. Entonces estaba muy angustiada porque ya llegó un punto en que Bancolombia me decía, mire, usted nos trae unos papeles que no sabemos si se los vamos a recibir y queda a merced del gerente de la sucursal, y si esa persona le dice que no, pues le devuelven la plata y usted verá cómo la trae, pero por Bancolombia no fue. Dije, bueno, yo todo lo que he hecho en todo el proyecto es documentarlo todo, o sea, yo contaba el proceso, los trayectos, digo, esto hace parte del proyecto, entonces voy a escribir lo que está pasando, sumado a que ya la gente que había contribuido pues me estaba preguntando por el libro, y eso es un tema súper delicado, porque pues es plata de algo que, sí, a una desconocida, y yo no tenía tiempo de mandar 300 correos, porque es que cada correo es una respuesta, ¿no? Entonces dije, no, voy a matar 3 pájaros de un tiro y voy a escribir lo que está pasando, que se enteren los que aportaron, los que no también, y en el peor de los casos, pues, o en el mejor de los casos, aparece alguien que tenga un contacto en Bancolombia y me ayude. O sea, ese era mi planteamiento inicial. Yo escribí la nota, eso salió un lunes, y eso fue impresionante. O sea, yo lo que siento fue que una mezcla de la rabia contenida que todos tenemos contra los bancos, contra el sistema bancario. Todo el mundo se empezó a desahogar de un modo como en el blog donde escribí el artículo, pues la gente, eso era el foro terapia colectiva, de a mí me ha pasado y de todo, las miles de vivencias, pero aparte pasó algo muy, muy diciente de ese poder de las redes, que también es peligroso y efímero, ¿no? Y es que la gente tomaba el artículo y empezaban a bombardear a Bancolombia en sus redes. Entonces en Facebook tomaban el artículo, lo compartían y le decían, ustedes están robando la plata de nuestro proyecto, liberen la plata de nuestro proyecto. Entonces digamos que eso, digamos, fue una cosa muy chévere del crowdfunding y fue como, y de hecho de todo el proceso de construcción del proyecto, como la gente se sentía parte de. Entonces, en Facebook fue increíble, en Twitter otro tanto, al punto que Bancolombia tuvo que generar una alerta. Todo el que ponía cucharita de palo, fachadas bogotanas, Bancolombia, le salía un tweet automático. Como, hola, ya nos comunicamos con cucharita de palo. Entonces, ¿sí? Me escribió la CM de Bancolombia y me dijo como, mándame los documentos que presentaste y yo te prometo que hago algo, pero por favor trata de calmarlos a todos. Y todo esto ocurrió en la tarde, o sea, en un pedacito, un fragmento de día. Y empezaron a buscar los medios, entonces salió RCN Radio también interesados en hablar del tema. El Espectador me ofreció publicar el artículo completo. Entonces al martes estaba el artículo en El Espectador a doble página, tal cual. Entrevista con Yolanda Ruiz por la mañana en RCN Radio, en La Luciérnaga el comentario. O sea, era una cosa realmente impresionante. Les ganamos una
Les los ganamos bancos. una, pero, o sea, lo triste es que les ganamos esa, pero no fue una victoria real porque eso no se solucionó finalmente. O sea, a mí me solucionaron el caso, o sea, a mí ese día me solucionaron. Realmente al día siguiente a las 11 de la mañana me llamó la persona de Bancolombia como, mira, ya por fin lo logré, tienes tu dinero en tu cuenta, llama a la mesa de negocios a acordar la tasa del dólar. Y pues fue muy afortunada hasta el impasse porque me tocó el día de la tasa histórica del dólar. Me pagaron el dólar a 3.220 pesos, calculado un dólar a 2.300. Entonces, pues eso fue la locura. Y lo que siento es que tuve muchísima suerte en muchos sentidos. O sea, estamos hablando de una persona que no tiene ni idea de este tema, que estuvo a punto, por ejemplo, de registrar el ingreso del dinero como honorarios. O sea, a mí me habría tocado declarar renta, pagar salud y pensiones sobre casi 40 millones de pesos. O sea, me cae la DIAN. Y en un arranque de iluminación de última hora dije, no, lo va a registrar como donaciones y el dinero entró perfecto y no me pasó nada. Además, porque ese es un tema que no tiene, digamos, como mucho auge aquí en Colombia, ¿no? No, todavía, de hecho, creo que la gran moraleja de todo lo que fue ese proceso frenético, que no fue solo el problema del banco, sino incluso lo que vino después, yo siento que el real padecimiento vino después de eso. Y fue pues comunicarse con la gente, o sea, 2 meses de retraso contando, más un mes más de retraso porque nos tocó cambiar de diseñador, nos pasaron 1000 cosas y eso como que la gente no lo tiene muy presente. Por eso digo que lo de las redes también es una cosa a veces muy efímera. O sea, todo el mundo luchó contra Bancolombia y tenemos esta rabia contra el banco, pero se solucionó lo del banco y eso se diluyó. Y empezó el padecimiento mío, porque era escribir el libro, yo me demoré otros 4 meses escribiendo el libro, pero escribir el libro siendo secretaria, señora de los, o sea, mande correos, pidiendo que actualización de direcciones, organice tablas de Excel, sea el mensajero, sea, es decir, uno no es una empresa. Esto es una cosa como que de repente me desbordó. Me tocó pues empezar a pagar un equipo, o sea, alguien que me ayudara a hacer llamadas y a mandar el mensajero. Cosas así y la gente todavía tiene la noción, o sea, primero lo difícil que es lograr traducir un like, un favorito, un espaldarazo, te felicito, muy lindo tu proyecto, a mira, te voy a poner plata para que saques el libro, o sea, eso es dificilísimo. Después el tema del banco, pero después el lograr que la gente comprenda que el crowdfunding no es una preventa, no es simplemente una mera venta por internet, sino es básicamente casi que un voto de confianza a un proyecto y eso supone miles de contingencias. Tratar de comunicar eso, tratar digamos, de ser transparente, pues yo lo traté de hacer en la medida de mis posibilidades, tratar de cumplir, pues logramos finalmente sacar el libro en diciembre, o sea, que era como el gran reto de este año, no puede pasar, todo salió en un año. Pero en el proceso la mayoría de personas fueron muy comprensivas, pero también hubo gente, por ejemplo, que insinuó en Twitter que yo me había robado la plata. Entonces tú enfrentarte, yo llegué a un punto en que me dio crisis nerviosa, yo no podía entrar a Twitter pues porque decía no voy a escribir el libro porque me va a entrar algo de esto que están diciendo. Entonces es bien complejo eso y afortunadamente pues se logró, salió, a la gente en general le gustó, incluso los que insinuaron esas cosas dijeron me retracto, valió la pena la espera, pero realmente el aprendizaje es que todavía nos falta mucho de cultura de crowdfunding. Digamos como una idea de emprendimiento, relacionándolo con el tema de redes sociales, ¿qué enseñanzas, ya como para concluir, te puede dejar todo este proceso que has vivido con tu libro y lo que hablábamos al principio, como estar en redes sociales y que el final de todo sea un libro? Si hay alguna enseñanza. Para mí ha sido súper valioso ver el apoyo de la gente y creo que ese apoyo nace de las buenas relaciones que se han ido construyendo con los seguidores nuevos y los seguidores súper fieles, es decir, responderles ante una duda. No es fácil estar súper conectado, pero si de pronto alguien te escribe un sábado, rápido, por favor, ayúdame, se me está secando el arroz, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y uno mira el mensaje 2 horas después, uno dice, uy, ¿cómo le quedó el arroz? Se le quemó. Pero esa respuesta oportuna, cuando puedo, y darle una solución, o
decirle, qué pena contigo, no estaba conectada, espero que me cuentes cómo te quedó el arroz, si no te quedó bien, te puedo ayudar más adelante. O sea, ser muy amable con la gente, creo que para mí ha sido el aprendizaje, ¿no? Al principio uno es un poco hostil, uno a veces no sabe manejar cosas, uno a veces se lo toma personal, como estamos hablando hace un rato con un amigo, pero con el tiempo uno se da cuenta que lo mejor es tener una gran relación con la gente que confía en eso y empezar a construir unas relaciones que finalmente son las que te van a apoyar para cualquier emprendimiento, como le pasó a Lisette. O sea, si no fuera por sus seguidores súper fieles que la apoyaban y que creían en ella, y si no hubiera sido por la buena relación que construyó con su gente, pues un emprendimiento no sería exitoso. Okay. Para los que nos gusta cocinar, pero sobre todo para a las personas que no les gusta cocinar, ¿dónde encontramos tu libro? ¿Cómo llegamos a él? Lo encuentran en las principales librerías del país, en la Nacional, en la Panamericana está fijo, en El Éxito, en Carulla, en la 14, en Tango Discos, en todo lado. Sí. Ay, lo traje para mostrárselos. Perfecto. ¿Es ¿Y para la venta? No tengo. Es este, se llama No le tengas miedo a la cocina. Entonces, por si lo ven por ahí, es este. Bueno, ahorita tenemos unos minuticos de preguntas y también te traslado la misma inquietud, como qué enseñanzas te dejó todo esto y dónde podemos encontrar Fachadas Bogotá. Bueno, enseñanza creo que igual, como lo importante que es tener una comunidad como muy consolidada, pues que es la que respalda como todos estos proyectos. Y nada, que sea el camino que sea el de la editorial, sea el de más independiente como de esta manera, requiere muchísimo trabajo, o sea, eso no hay escapatoria, pero digamos que creo que al final pues el balance es muy positivo, o sea, lo que ha pasado con el libro, pues estando fuera, digamos, de ese mercado tradicional editorial, pues ha sido realmente increíble. Yo siempre digo, a pesar de los baches, yo hice el libro que se me dio la gana sin una deuda. O sea, salieron 3.000 ejemplares del libro, se pagó el lanzamiento, se pagaron todas las ñapas, todavía hay ñapas rodando por ahí, como si me hubiera ganado el baloto. Ha sido éxito editorial en varias librerías, se sigue vendiendo muy bien y le hemos apostado como una distribución casera, independiente, y pues chévere, o sea, siento que muestra que hay un camino, hay una posibilidad también desde ese camino de la independencia. En eso las redes son muy básicas, pero requiere muchísimo trabajo. ¿Se te acercó en algún momento una editorial de las gordas? No, nunca, pero creo que también por el mismo proceso muy rápido y frenético, casi que no hubo chance, como que fue los 4 meses de dibujo y ya estaba la campaña al aire, ya todo salió así, entonces no hubo posibilidad, pero aparte yo desde el principio dejaba muy claro que no me interesaba ese camino desde lo editorial, como que tengo mis reservas con la industria editorial tradicional, entonces no. Después sí han pasado cosas, o sea, sí, obviamente desde las librerías, desde incluso las distribuidoras se han ofrecido mucho y hemos querido mantener como ese seguimiento y ese contacto permanente que uno tiene en redes, ese como sin meterle intermediarios, sino el tú a tú con el autor. Bueno, muchas gracias. Bueno, Fachadas lo consiguen también, sí, perdón. Cada vez se me olvida la cuña, en librerías también en general, salvo Panamericana, Librería Nacional, el Fondo de Cultura, la Lerner, librerías también independientes, y lo consiguen en la página web de la editorial, milserifas.com/tienda, lo consiguen con ñapas ahí, envío gratuito a cualquier destino nacional, y traje también el libro para mostrar, y tengo a la venta solo 2 libros que traje. Aproveche. Aproveche. Sácalo. Bueno, pero mientras tanto podemos ir preguntando si entre el público hay preguntas. Yo tengo una pregunta para Lisette y otra para Catalina. La pregunta para Lisette es esta. Es que desde el principio utilizó la palabra campaña, entonces al final entiendo si la palabra campaña es la campaña que tiene que ser la financiera. Lo segundo es cuando empezó a publicar las fotografías, con qué regularidad las sacaba. Y qué decía, o sea, los comentarios eran sobre qué, ¿ya? Y si los videos eran hechos por un profesional o eran también muy, digamos, empíricos. Y para
Catalina, si sabe la edad de los seguidores. Bueno, sí, usé la palabra campaña porque se refiere a la campaña de crowdfunding, así se le llama. Los dibujos los publicaba a diario. Desde el inicio, pues el reto era ese, o sea, 4 meses de dibujo diario, entonces todos los días sagradamente, así fueran las 12 de la noche, se publicaba el dibujo en Twitter. Y me recuerdas que… los comentarios, pues eso era de todo y era muy bonito, digamos, muchas de esas cosas de hecho están reflejadas en el libro. Pasaba que la gente empezaba a decir como, uy, yo conozco, o sea, lo bonito que pasaba con los dibujos es que como que detienen la mirada sobre ciertas partes de la ciudad de las que uno a veces no es tan consciente. Entonces la gente empezaba a contar anécdotas, a contar cosas relacionadas con esas fachadas, un par de casos muy chéveres de casualidades que terminé dibujando pues la fachada de infancia de una de las personas en Twitter, como decir, yo crecí en esa casa. Y como recibir todas esas historias, a veces incluso se generaban conversaciones en las que ni siquiera me mencionaban o yo estaba presente, eran como que los dibujos eran un disparador de algo. Y en el libro hay textos largos que son míos y hay unos textos pequeños que acompañan cada dibujo. Algunos de esos textos son míos o son reescrituras de historias que me contaron en los proyectos, pero también hay cosas hechas por la gente. Y muchas de esas cosas fueron resultado de esas conversaciones de Twitter. Por ejemplo, el texto que acompaña la fachada del Restrepo es un fragmento de una carta de una chica que su abuelo y su padre eran zapateros, se criaron en el Restrepo y ella vio el dibujo en Twitter, empezó a contar la historia de su papá y sintió el impulso de escribirle una carta y después yo le pedí autorización para publicar un fragmento de esa carta. Así, hay canciones, hay cosas pues ahí relacionadas que salieron justamente de ahí. Sí, tal cual. O sea, el libro físico tiene, por ejemplo, en los dibujos tiene una selección, en total son 120 dibujos, en el libro hay 48. Los textos míos pues son como básicamente una lectura muy personal de la ciudad, son como 7 caminos, ¿sí? de agrupar, 7 formas de agrupar esas fachadas, que son una lectura que yo construí también gracias a la conversación con otras personas. Por ejemplo, el corrector técnico del libro fue una persona que conocí por Twitter, que es un geógrafo, ecólogo, Germán Quimbayo, que me ayudó a pensar esos textos. Y lo que digo, esos fragmentos que acompañan muchos son cosas que salieron justamente en las redes. Entonces, toda esa estructura, o sea, el proyecto en sí mismo, su casa matriz, por decirlo así, son las redes y es Twitter sobre todo. Y esta es como la materialización de eso, de ese trabajo. Bueno, las edades están, digamos, bastante divididas dependiendo de la red social. Por decir algo, en Facebook es muy target ama de casa, mamá, mujer más grande. En Instagram y en Twitter es bastante similar, estamos hablando de personas entre los 20 y los 40, 45 años. En Pinterest estamos hablando de gente más joven, mucho más joven. Bueno, en todas, en Snapchat sí son muy millennials y yo soy una adolescente aún frustrada, pero no, digamos que manejo casi todas las redes sociales y unas con mayor intensidad que otras, sí, pero es muy diverso. Y ya de la página en sí, que es donde está toda la información, los resultados que me da los datos demográficos de Google Analytics están más o menos entre los 25 y los 45 años. Sí. De la conversación anterior quedamos como con un poco sin sabor de ver, digamos, la discusión, la polarización, la división, un poco también el odio, ¿no? que pueden generar las redes sociales, y tal vez de escucharlas a ustedes vemos que se puede construir, ¿no? Que se pueden hacer cosas buenas en un porcentaje mínimo si uno es realista, pero yo quisiera saber ustedes cómo perciben la construcción colectiva, qué escenarios favorables para la creación, porque así como están ustedes con un proyecto editorial, digamos, las redes sociales también terminan en proyectos teatrales, en proyectos
bueno, de todo tipo. Entonces, quisiera saber un poco eso. ¿Qué es lo positivo de estar en redes sociales? ¿Qué es lo bueno de crear en comunidad? Y digamos que, ¿qué panorama positivo hacia el futuro ustedes ven en estos procesos? Bueno, pues yo siento que con las redes sociales son como otra esfera más de nuestras redes reales, por llamarlo así, pues redes sociales no virtuales. Y en ese sentido, pues uno se encuentra, sea el proyecto que sea, tanto en el hacerlo fuera de lo digital como en lo digital, se encuentra también la polarización y el odio y los malos comentarios y cosas positivas y muy buenas y demás. Entonces siento que un poco el truco parte de esa relación y esa conversación que uno construye con la gente, y ahí voy por la línea, digamos, retomando algo que decía Catalina, y es que si uno sabe cómo encontrar las vetas entre toda esa neurosis colectiva, sale muy buenas cosas. Yo no creo que el porcentaje de cosas buenas en redes sea mínimo. Lo que pasa es que es tanto el ruido de lo otro que no nos damos cuenta lo demás que está pasando. Y además lo más importante es que está pasando fuera de las redes también, o sea, que tienen un impacto real. Y particularmente, como para cerrar y dejar como la inquietud, yo siento que a veces pienso en este proyecto de Fachadas Bogotanas, en todo el impacto que tuvo, incluso en lo personal, o sea, que fue totalmente un descubrimiento para mí. Y cómo a veces siento que de pronto el proyecto no habría sido lo suficientemente fértil si se hubiera dado en otras circunstancias. Y es que el año pasado era un año electoral. En Bogotá estamos cargados de una neurosis increíble, o sea, de paranoia de seguridad, la gente se quiere ir de Bogotá, la gente detesta Bogotá y entonces le parece que todo es caótico y todo es terrible, y de repente apareció Fachadas Bogotanas como para decirle a la gente, espere, detenga la mirada, o sea, y de pronto encuentra algo distinto ahí. Y siento que eso le dio sentido a mucha gente que sentía que Bogotá carecía de sentido. Entonces siento que pues ya que han hablado como de todo el tema del plebiscito y la tusa postelectoral y todas estas cosas, que uno siente que está en una situación como a veces adversa, yo siento que en realidad ahí es un gran terreno para hacer cosas y trabajar, y las redes pueden ser una burbuja peligrosa, pero también es un camino para hacer cosas ahí, pero sobre todo que tengan un impacto desde lo real también. Bueno, yo no podría desconocer que las redes sociales han sido súper importantes para mi vida, o sea, me ayudaron a nivel personal a cumplir sueños, y yo no puedo desconocerlo, porque el mayor fue apostarle a un cambio de vida total, o sea, total, de pasar de estar en una vida corporativa a una vida de agencia de publicidad, a un día decir quiero dedicarme a la cocina, vivir de esto y ser feliz a partir de esto. Pues si no hubiera sido por las redes sociales, o sea, no voy a decir que es lo único, pero sí ayudó muchísimo, y a ayudar a construir, digamos, esa hoja de vida que puede mostrar qué puedo llegar a hacer. Entonces, a nivel personal, sí sirven muchísimo. Ya a nivel, digamos, qué puedo hacer por la gente o lo que pueden hacer, para mí es una satisfacción muy grande ver que al menos una persona que me escriba y me diga, estoy comiendo mucho mejor gracias a lo que se cocina en esta casa. Ya eso es impresionante. Saber que una familia puede comer no solo mejor, sino más rico, o que el simple hecho que una persona se sienta orgullosa de sí mismo porque lo logró cuando se creía un desastre, para mí es súper satisfactorio, que era un poco de las razones de ese conflicto que yo tenía con la publicidad, digámoslo, cuando trabajaba. Era como que no estoy haciendo nada, nada que aporte realmente. Yo decía, hago un volante y la gente lo coge y lo arruga y lo bota y más basura, bueno, en fin. Pero no, nadie me decía, me encantó tu volante, no sabes, me cambió la vida. Nunca, o sea, un comercial que uno todo ahí entregado y no pasaba nada, y la comida que es tan bonita y que todos tenemos que comer, y que comemos lo que se pueda, pero si podemos comer mejor, si podemos comer en familia, si podemos, o sea, ver que uno puede transformar la vida, no voy a decir del mundo, pero sí de una persona, eso para mí ya es importante.
Y también hay una cantidad de iniciativas en redes sociales y más ahora de cocineros colombianos que están trabajando por que nuestra cocina tenga el valor que se merece, y que las redes son un vehículo importante para ayudar a movilizar gente o hacer conciencia o inclusive para hacer protesta de una manera muy linda que es la cocina. Entonces veo que tiene un potencial enorme. Yo aún no he sido parte de un movimiento de esos, pero sueño en un futuro muy cercano para que mis redes contribuyan a ser parte de ese movimiento. No tanto como estos cocineros que están ahí cocinando, picando, y haciendo esos sancochos gigantes para las personas que están protestando en la Plaza de Bolívar, pero sí desde mi función como comunicadora y cocinera para que esto se conozca. Entonces creo que para mí sí son súper importantes las redes. Ya a nivel más personal quisiera estar más desconectada un poco en ese tipo de, pues, aprender a tener un balance, porque sí lo consumen a uno mucho, pero no puedo desconocer su importancia. Y valga decir también que las recetas que están en la página de Catalina pues son gratuitas, ¿no? O sea, están accesibles para todos, entonces pues ahí también creo que hay un aporte. Última pregunta, ¿alguien quiere? Quiero conocer un poco el tema de redes sociales y de comunicación digital, conociendo el trabajo de Catalina, conociendo su libro. Ustedes desde ya el posicionamiento que tienen a nivel digital, llega una persona del común y les pide ayuda para patrocinar o no patrocinar, para apoyar una causa social. ¿Ustedes lo harían independientemente que no sea de la línea de lo que ustedes trabajan o hacen? Esto simplemente encaminado a lo que ustedes decían ahora, en el tema de ayudar y de movilizar hacia ciertas causas sociales o hacia ciertos nichos de la sociedad que necesitan ese apoyo a través de esa comunicación digital de lo que ustedes han desarrollado. Sí, pues hablo por mí totalmente. He participado en campañas que no tienen nada que ver con cocina y donde tampoco existe ningún tipo de remuneración, pues como simple creyente de la causa, como campañas de prevención contra el cáncer de seno, apoyo a la mujer o fundaciones para niños con síndrome de Down, ese tipo de cosas, pero pues ya como por un interés personal, y si puede servir de algo que uno tenga ya unos seguidores y una comunidad construida, pues por supuesto, siempre, siempre. Sí, no, de acuerdo. Creo que pues en general, bueno, de hecho yo no es que participe de muchas campañas pagas, creo que ninguna. Entonces, pues de entrada yo no me muevo como por ese aspecto, y creo que como con todo, como con el libro, como con todo lo demás, y procuro que sea el manejo de mis redes, pues que haya una cierta coherencia como con unos principios básicos, como unas cosas en las que uno cree, siempre y cuando eso no, la causa que sea no vaya en contra de eso en lo que yo creo y considero que son esos principios, por supuesto que siempre estoy disponible a contribuir. Bueno, creo que ya nos toca dar por terminada esta sesión, porque ya está haciendo un poquito de hambre. Pero Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette, Catalina, Alejandro. Con esto terminamos el segundo panel de nuestra serie de Contexto Digital por el día de hoy. Los invito a que vuelvan a las 2 de la tarde, ya que tendremos el último panel del día de hoy relacionado realmente con esas estrategias para tener, digamos, unos siglos de campaña en redes sociales por diferentes empresas. Se titula Yo quiero tener un millón de amigos, cazando audiencias en redes sociales, y nos acompañará Paco Cepeda, Ricardo Pombo, de Diptongo, de Cívico, moderado por Sandra Nosa. Entonces los esperamos a las 2 de la tarde y muchísimas gracias.